Hola, ¿cómo están? Se pueden suscribir, darle like y comentar lo que más les gustaron. Vamos a seguir con esta parte de la historia de la República Cafetalera. La unidad del liberalismo exaltado también iría resquebrajándose, especialmente a partir de la Constituyente de 1885, cuando surgieron dos grupos, una que apoyaba el liberalismo oficialista, que mantenía el ideal unionista, y otra denominada como chachacasteros, con una posición más moderada y localista. De este último irían surgiendo nuevos movimientos políticos como el Partido Republicano Salvadoreño, el Partido Legal, el Partido Constitucional, dirigido primero por Luis Alonso Barahona y luego por Miguel Tomás Molina, ambos destacados opositores de algunos gobiernos de la época. Desde 1886 las elecciones van a ser directas. Los partidos políticos irían volviéndose cada vez más organizados. Dichas instituciones surgirían por una gama de asociaciones lideradas por intelectuales o profesionales que, gracias a redes clientelares, formación de clubes literarios, logias francomasónicas, a la apertura de la libertad de prensa, principalmente en las publicaciones periódicas, formaría un partido político. Aunque los partidos desempeñarían un rol decisivo en la viabilidad política, para fines del siglo XIX, el plan operativo a la hora de la campaña electoral y elecciones recaía en los clubes electorales que se formaban para el momento de las elecciones, teniendo generalmente el nombre del candidato que impulsaban. Ejemplo de ellos son Club Relagadista, Club Melendista, Club Ayalista, Club Electoral de San Salvador, etc. Y se disolvían al terminar las elecciones. Los clubes fueron un elemento importante en las elecciones del continente americano en el siglo XIX, pero en El Salvador parece que empiezan a cobrar importancia a partir de la década de 1880. Los clubes eran utilizados como mecanismos para regular las elecciones a nivel local y departamental y monopolizar los votos de los municipios. Buscaban tener en la mayoría de municipios que pudiesen una filial local vinculada a un comité central en San Salvador, a través de filiales intermedias en las capitales departamentales. Cada aspirante político debía recibir la aprobación del club antes de que se le permitiese participar en una elección. Aunque las elecciones de ese periodo, sobre todo a partir de 1886, pudiesen parecer competitivas, pero por las características antes mencionadas, en realidad la política seguía siendo antidemocrática, basada en el clientelismo y por ende la violencia. Y la intriga seguían siendo parte de los comicios. A diferencia de la época pasada, donde el caudillo local era quien decidía quién ganaba las elecciones y aquel que la ganaba la presidencia era quien lograba construir la red política más sólida, en este caso es el gobierno nacional que le decidía quién obtenía la victoria, a excepción de aquellas votaciones que el gobierno no decantaba por ningún candidato, que usualmente eran casos donde el presidente, como figura de autoridad indiscutible, mantenía las pasiones bajo control.
y como la elección de vicepresidente de 1895. Más aún la presidencia de 1931, que fue totalmente libre, por ende, y sobre todo desde 1898, aquellas personalidades que esperaban tener alguna posibilidad real de ascenso político, trabajaban dentro de la única red existente en lugar de tratar de derrocarla y reemplazarla desde afuera. Para controlar el resultado de los comicios, el gobierno usaba una cadena de mando que iba del Ministerio del Interior a los gobernantes y finalmente a las municipalidades, siendo los gobernadores los que envían al ministro las listas de candidatos que se habían presentado. Si las municipalidades se negaban a aceptar la voluntad del gobierno, los gobernadores recurrían al comandante militar del departamento más adelante a la Guardia Nacional o a cuerpos paramilitares como las Ligas Rojas, para obligar a las municipalidades con violencia si fuese necesario que aceptasen la voluntad del gobierno. Si el presidente en funciones no lograba encontrar a alguien quien designar como su sucesor, un método muy utilizado a inicios de esa época, cuando, a pesar del fortalecimiento del ejército, todavía eran fuertes los caudillos con sus redes locales, más aún ciertas regiones fuera del área cafetalera del occidente del país. Era el de convocar a una junta de notables con la que buscaban negociar una solución pacífica a los debates internos sobre la sucesión presidencial, como se vio en los años de 1876, 1883, 1890 y 1890. Esto ya se hacía con la anterioridad para decidir sobre algún tema del interés del país, como la Junta Patriótica de 1857 mencionada anteriormente. Pero es en esta época en la que ganaría relevancia para escoger al candidato oficial. En estas juntas, las personas más destacadas de la red del patronazgo predominante se reunían en la capital y entre los candidatos que iban surgiendo elegían por votación a quien mejor le parecía. Muchas gracias por ver. Hasta pronto en una próxima parte de esta historia. Gracias.